Bueno, estamos con Kangu y Rena, que para la gente que no está muy activa en el fandom o no los conozca, son personas que tuvieron mucha interacción con Louis desde el 2020 hasta el 2022, y Louis cumplió el sueño de Rena de conocerlo en persona en su primera gira en Santiago de Chile. Y básicamente hoy nos van a estar contando no solamente sobre eso, sino sobre un poquito más. Así que bueno, vamos a estar escuchándolos. Tenemos varias preguntitas preparadas para ellos. Así que, pero vamos a dejar que también se explayen mucho. Así que, bueno, vamos a empezar. No sé si alguna quiere empezar con la primera pregunta. Dale, yo empiezo. Dale. Bueno, me voy a presentar primero, soy Andrea. Y yo te Hola, voy a estar Andrea. haciendo, Bueno. hola, yo voy a hacer la primera pregunta y es, ¿cómo empezó su historia en el fandom de Louis y cómo es que Rena se introdujo a su música o al mundo musical? Bueno, acá el que empezó todo con el tema de One Direction fue mi hijo mayor Vicente. A él le gustaba One Direction y el 2012, cuando fue el tema de los Juegos Olímpicos, me pidió por favor que lo viéramos la presentación. Yo no ponía mucha atención en ese tiempo, ¿cómo se llama? No estaba muy metida en ningún fandom, porque igual yo también tengo autismo y tengo como un interés específico en cierto tipo de música, pop, así, dance, no sé. Pero en ese tiempo estaba como más con otros intereses. Y resulta que vimos la presentación y me quedaron gustando la banda en general. Y de ahí, bueno, le fui siguiendo el ritmo de poquito. Eh, a mi hijo le gustaba, pero no era fan muy, como súper fan, pero sí los escuchaba con regularidad. Y bueno, con respecto a Renato, él nació en 2013. Entonces, como que de bebé que escuchaba igual un poco de la música de One Direction, hasta que empezó a tener más problemas con el tema de los ruidos, porque nosotros nos dimos cuenta que Renato tenía autismo más severo que su hermano cuando Renato tenía 1 año y 8 meses. Ahí fue diagnosticado con autismo severo. Él no hablaba, no terminaba, no reconocía su nombre cuando tú le hablabas, eh, y tenía muchos problemas para procesar los ruidos. Entonces, como familia, dejamos de escuchar tanta música o solamente con audífonos, de ver televisión muy fuerte, porque Renato tenía crisis, por ejemplo, cuando la televisión estaba fuerte. De hecho, llegó a destruir un televisor porque no pudo bajar, se sentó sin querer en el control remoto y puso la televisión al máximo, y en su desesperación terminó rompiendo el televisor. Sí. Eso fue como el 2018. Y no compró un televisor hasta el 2021, creo, por ahí, porque no era prioridad. El tema es que Renato en 2018, no, 2017 más o menos, lo tenía 3 años y medio, 4, empezó a tener como interés en escuchar música, pero instrumental, suavecita, eh, música, le poníamos música clásica, pero muy bajito, como nivel 1 nivel 2, o sea, como casi en el mínimo. Y para que empezara como a habituarse a esos sonidos, o que usaba el personal, o sea, los audífonos cuando salíamos a la calle y no quería andar con protectores y le gustaba más escuchar música, entonces le poníamos ese tipo de música. Y más o menos en 2017 se le acabó la playlist que yo le tenía con música ¿cómo se llama? Música de ese tipo, y se empezó a reproducir mi playlist que tenía como, o mis canciones en Spotify, y, y justo quedó que Renato empezó a escuchar a Luis. En ese momento no me recuerdo qué canción específica, en 2017 no, no me acuerdo, pero sí recuerdo que empezó a escuchar más a Luis. Creo que ya tenía 2 singles en esa época y le gustaba mucho. Y ya después, cuando salió Kill My Mind, no, Renato se obsesionó con esa canción. O sea, eh, no recuerdo en este momento la fecha exacta en que fue como estrenada la canción. Creo que diciembre o noviembre del 2017. No, no me acuerdo. Pero el tema es que ya como en las vacaciones de enero ya se la sabía entera. Y siempre la estaba tarareando, no cantando, porque Renato hablaba muy poco. Eh, Renato empezó a hablar a los 3 años, podría decirse, porque a los 2 años y medio empezó a decir palabras, pero hacer frases y comunicarse no lo logró hasta los 4, ¿ya? Estaba con una audióloga, terapeuta ocupacional,
y ahí empezó a hacer más frases y ya pudimos empezar a comunicarnos mejor y ya le cambiaron el diagnóstico porque yo no era autista severo, sino que era autista medio ya, nivel más como, no severo. Es que bueno, el autismo no tiene grados, o sea, lo que tiene son niveles de necesidad de apoyo. Entonces Renato estaba en el máximo de necesidad de apoyo porque no se expresaba, porque tenía múltiples trastornos sensoriales. Y el tema es que de a poquito empezó a querer escuchar más música, pero siempre volvía a Luis todas las tardes, era como su rutina, llegaba del jardín, repasábamos los ejercicios de la fonoaudióloga y Renato se iba a escuchar música mientras yo me iba a estudiar. Yo en esa época estaba estudiando. Y Renato eh, todos los días escuchaba Kill My Mind, pero todos los días. Y cuando ya tenía casi 5, yo hice ese video que lo descubrí, lo pillé en la pieza cuando despertó un fin de semana escuchando Kill My Mind y cantándolo. Yo al principio no reaccioné, porque ni siquiera había escuchado nunca a Renato cantar. Y resulta que ya cuando empezó el loop, porque él veía el videoclip en YouTube, el loop, como la segunda o tercera vez atiné a grabarlo y a mandárselo a mi familia, se lo mandé al papá del Renato para que lo viera. Fue como súper impactante. Entonces creo que fue el 2018. Creo que fue en marzo del 2018. Sí, tengo el registro del video. Y, y lo subí a Increíble. mi Facebook, lo subí a mi Facebook en abril del 2018 para que lo vieran mis otros amigos, parientes. Y fue como súper bonito porque yo nunca había escuchado cantar a Renato. Fue la primera vez. Entonces ahí fue Qué, como que empezó la conexión. qué lindo, qué lindo. ¿Sigue siendo su canción favorita? Yo creo que a todos nos interesa saber eso. Eh, ¿O ya tiene alguna nueva? Mi Tiene segunda canción su favorita, segunda canción favorita. ¿Cuál es la favorita ahora? Face the Music. Face the Music. Muy bien, es muy buena esa canción. Igual, igual como- No sé si alguna, me encanta. Ujú. Dale, dale. Entonces, y también al final es como medio facilito de cantar. Claro. ¿Y cuál canción es la que no te gusta tanto, tanto, tanto? Pero igual la escuchas. Creo que Belleza en mí, porque nosotros hicimos muchas playlists, la escuchamos demasiado, y como dicen ustedes, como que el Mm, rato la quemó. Entonces a él ahora como que claro, claro. la salta de vez en cuando, porque en serio la escuchamos demasiado. O sea, de hecho revisamos nuestros registros y creo que en un día la escuchamos como 1000 veces. Entonces fue demasiado. Yo creo que fue más por cansancio que no le gusta tanto ahora. Claro. No sé si alguna tiene otra pregunta. Belu, Sí, vos. yo sigo haciendo. De hecho, hablando de Bigger, también me acuerdo del cartel que pagamos para hacer promoción en el metro y ahí conocí a Kangu y a Rena. Así como algo. No me acuerdo. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Como sabemos, Luis conoció tu historia por Twitter. ¿Cómo fue la Ujú. reacción de los dos al ver que Luis les respondió la historia? Fue bien raro porque yo publiqué en mi historia en abril en Facebook. Igual, mi Facebook creo que no tengo solamente amigos de mi edad, familiares, pero igual participo en algunos grupos del fandom. Y en un grupo yo subí la historia igual como contándole lo bonito que había sido como para mí lo que significaba la música de Luis en ese momento, pero que estaba fascinadísima porque en serio, yo estaba que explotaba de emoción, porque además es súper buen ejercicio fonoaudiológico para Renato cantar y ejercitarse porque él, como estuvo mucho tiempo que ni siquiera tuvo como el interés o la iniciativa de hablar, no tenía bien desarrollada la musculatura, entonces le costaba muchísimo modular. Entonces, cantando, estaba ejercitándose, entreteniéndose y haciendo cada día más fácil que le entendiéramos lo que hablaba, porque en un principio era súper frustrante para todos, especialmente para él. De hecho, llegó un tiempo en que trataba de comunicarse y nos costaba entender lo que decía, entonces simplemente dejaba de hablar, pero no un día, sino podría estar una semana sin hablar. Entonces que estuviera cantando como una rutina todas las tardes para mí era pero impresionante. Entonces lo compartí en un par de grupos de Facebook. Y claro, recibí mensajes bonitos y todo, pero todo quedó en nada, como que no fue tan importante o llamativo. Después creo que cuando hubo ese tema con el fandom de otra banda, y ese fandom empezaba a burlarse mucho de Lu, que no tenía talento, que cantaba mal. Yo me sentí ofendidísima. Sentí que era como un ataque directo
hacia mí. No sé por qué. Me sentí como súper, súper molesta y volví a subir la historia en otros grupos en Facebook, como, ¿cómo se atreven a decir que no tiene talento? Si gracias a Luis mi hijo está hablando, está cantando más, se está comunicando. O sea, eso sí que es talento, y no solamente un talento musical, sino que es una conexión que genera con quien lo escucha. Y una chica que leyó la historia em, me mandó un mensaje por privado y me preguntó si le permitía traducir mi historia y subirla a Twitter. Y yo dije, ya no tengo problema. Yo ya usaba Twitter. De hecho, yo tenía hasta cuenta fandom en Twitter, pero me dedicaba más como a compartir cosas de los chicos. Igual yo decía que la gente que se comunicaba conmigo sabía que yo era una persona adulta. De hecho, le puse tía Kangu para que no evitar como porque hay mucha gente del fandom que son más jóvenes y que se sienten incómodas con estar en contacto con personas adultas. Entonces siempre traté de hacer la diferenciación para no incomodar a nadie. De hecho, yo interactuaba más con el fandom gringo en Twitter, porque ahí hay de todo. O sea, tenía mutuos de 60 años en esa cuenta, me acuerdo. El tema es que esta chica subió la historia un día viernes en la noche y después, ese fue un fin de semana súper importante acá en Chile porque era un plebiscito para el tema constitucional y yo estaba muy metida con el tema constitucional porque quería que incluyeran el autismo como algo importante ahí. En fin, el tema es que yo estaba más metida con el tema de las elecciones y no puse atención y casi no entré mucho a Twitter del fandom, entré más al Twitter como el tema político, a ver cómo iban las elecciones, que no había micro, me costó mucho llegar a mi local de votación el domingo. El tema es que yo llegué a mi casa el domingo súper cansada y no me había dado cuenta de la cantidad de reacciones que tuvo el hilo de esta chica. Entonces yo quedé como impresionada, como no lo vi venir, ¿ya? Entonces fue muy de golpe y porrazo, podría decirse para mí, porque llegué a mi casa y entre que llegué y que Luis contestó el hilo fue una hora. Entonces llegué, empecé a ver las reacciones, empecé a ver los comentarios, la cantidad de likes, de retweets, de citas que tenía el hilo. Estaba en eso leyendo impresionada y me empezaron a llegar muchos mensajes privados como, oye, pero querían tu historia, hoy no sabía que eras mamá, y dije, pero es que yo de vez en cuando hablaba de mi hijo, no siempre. Y estaba leyendo un mensaje privado que me dijeron, oye, Luis está activo, acaba de escribir en Twitter, ¿te imaginas si lee el hilo eh, sobre Renato? Y yo dije, no, no creo. A mí me basta con que la gente sepa, porque para mí era importante que como recalcar el talento de Luis por sobre otra cosa, o sea, nunca tuve otras intenciones. Yo siempre he dicho, si yo quisiese llamar la atención per se, o sea, por nosotros, lo hubiera hecho directamente. No hubiese tenido que ser otra persona la que me insistiera y lo quisiera hacer por mí. Y yo no hubiese aceptado, solo hubiese hecho yo directamente. Pero estaba escribiendo, contestándolo a esto como, no, no creo que Luis lo vea y no importa, a mí me importa que lo vea la gente. Le mandé ese mensaje a esa chica cuando mi teléfono empezó a vibrar. O sea, eran tantas las notificaciones que vibraba. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me salí de los mensajes privados y empecé a leer mensajes. Karen, Luis contestó el hilo, contestó el hilo, contestó el hilo. Yo, no puede ser. Yo no lo podía creer. Quedé así como en shock. Estaba con Renato y dije, Renato, mira, creo que Luis contestó. Yo dije, lo vi en mi celular y dije, no, puede ser esas cuentas falsas que hacen, que son de broma. Ya, entonces mejor fue a buscar el notebook, abrí el notebook, me metí y fui caminando a la cocina donde estaba mi mamá. Y cuando entré a la cocina y ve que sí, que era verificado, que sí era Luis, comprobé como 6 veces que sí era, recién leí el mensaje. Cuando lo estaba leyendo, literal, me caí sentada al suelo en la cocina. Mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Se te durmió una pierna? ¿Qué se me pasó? Se me duermen las piernas, no me doy cuenta, me paro y me caigo. Entonces mi mamá dijo, ya se te durmió la pierna. Le dije, no, mamá, Luis contestó. Le mostré a Luis que es lo que escribió. Mi mamá lo vio. El papá del Renato también estaba ahí ese domingo, lo vio y quedamos todos como en shock, llegaron mis hermanas y fue como, wow, o sea, yo no lo podía creer. Y cuando Renato entendió lo que estaba pasando, le leímos el mensaje de Luis
y que decía que era súper bonita su historia, que era un gorgeous little love y todo eso, Renato se puso a gritar y se puso a correr como loco. O sea, estaba tan impresionante que se puso a correr en círculos por la casa. Y nos costó mucho que dejara de correr, que se calmara para que pudiéramos, no sé, porque se puso a correr por toda la casa. Fue como muy, muy loco. Y yo estaba casi temblando. No, de verdad no creí que Luis fuera a contestar y que lo hiciera y de una forma tan dulce, tan emocionado, porque se nota que le llegó la historia. Fue muy bonito. Definitivamente creo que fueron los momentos más emocionantes de mi vida, de verdad. Y la reacción de Claro, Renato y fue muy seguramente, divertida porque corría. Rebotaba por la casa, no paraba de correr porque estaba muy, muy emocionado y todavía le costaba en ese momento como eh, contener sus emociones y poder expresarlas con palabras. Entonces, cuando estaba enojado, Renato era es de los que cuando se enoja rompe cosas, lo que no le resulta, hace berrinche. Cuando está triste, se nota muchísimo y cuando está emocionado así, se pone a correr, moverse como muy loco. Y nos costó mucho atajarlo, que se calmara porque como les dije, ese día era el tema de las elecciones. Entonces habíamos quedado con mi familia de juntarnos en la casa de mi mamá para ver los resultados, porque estábamos muy metidas todas en el tema. Entonces fueron llegando mis hermanas, les fui contando, fue por... No, y de ahí mi mamá dijo, oh, que no, me encanta Louis, qué dulce. No, y desde ese día mi mamá es Louis totalmente, o sea, fanatiquísima. Entonces, tienes tan me café encanta, me y mis encanta. hermanas, toda mi familia quedó súper emocionada. Y obvio, después de que pasó, igual yo lloré un poquito porque estaba feliz, porque de repente me emocionó. Pero es que, en serio, siempre digo y lo repito, lo que Luis hizo por Renato, a mí me va a faltar vida para agradecérselo. Porque las expectativas que teníamos con Renato era que lograra como adaptarse, pero siempre iba a tener como necesidad de apoyo muy alta, porque no se comunicaba. Entonces, es una persona que no puede comunicarse correctamente, efectivamente, con el entorno. O sea, su vida va a ser dependencia total. Y yo tenía ese terror de qué va a pasar cuando yo me muera y Renato quede. ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, Luis me quitó ese peso de los hombros. Y es algo que es increíble porque eh, yo le dije cuando lo vi y lo abracé, es que todo lo hicimos como por el medio de una intérprete, pero cuando él se emocionó y me dijo, ¿Can we cuddle? O sea, si nos podíamos abrazar, le dije, claro, nos abrazamos y yo le dije al oído, dije, esto es lo único que logré aprender en inglés, más o menos bien. Y le dije, thank you for bringing back my baby, my child, porque yo siento que él me lo regresó, me hizo que Renato se reconectara con su entorno y desde mi perspectiva de reconectarse conmigo como su mamá. Claro. Y eso es importantísimo para mí porque oh, pude empezar a hacer eso más mamá que cuidadora. Y Es por muy eso lindo lo que mismo, contás, es muy lindo porque yo creo que deja un mensaje claro, yo creo que el fandom estamos todos conscientes de que la música de Louis nos ayudó a todos de manera directa o indirecta, eh, pero en casos así queda mucho más comprobado y es muy lindo la capacidad de Louis que tiene de sí. llegarnos a todos de una manera tan distinta, pero tan igual a la vez, yo creo, ¿no? O sea, Ujú. como que entonces es muy lindo. A mí me gustaría saber qué se acuerda Reina de ese día, de cuando Louis le contestó. El tweet. Sí, sí. Estar sentado en un sillón en la tarde. ¿Cómo? Estar sentada en un sillón en la tarde. Sí. Después que nos En la sacamos, tarde. nos sentamos en un sillón y estuvimos ahí abrazados un rato, contando a la familia, leyendo los tweets de Mutis. Y ahí empezó Renato. Mamá, yo que aprovecho el tiro Renato, que él quería tener Twitter o Instagram, que también quería que le mandaran mensajes fans, pero yo le dije que no podía porque en esa época Renato ni siquiera sabía leer todavía. Entonces dije, ¿cómo vas a hacer una red social por escrito? ¿Qué tan solo tener una red social si es muy pequeño? O sea, era muy pequeño, de hecho todavía lo es, Sí. pero insistió mucho, mucho después de que Luis contestó el tweet,
porque todos los días me pedía, ya, mamá, alguien más escribió algo bonito, y me hacía releerle los mensajes una y otra vez. Y al final accedimos y le creamos la cuenta de Instagram, una cuenta de Instagram. Esa duró como, porque nos hackearon esa cuenta, duró como un mes, algo así, poquito. Y después tuvimos que hacer otra, obviamente siempre, ¿cómo se llama? Supervisado. Y ahí tengo que, ese es otro capítulo como en la historia de nosotros con el fandom, y es el increíble cariño y apoyo que ha recibido Renato en Instagram, actualmente en TikTok, de parte del fandom. Siento que el fandom nos adoptó, se han encargado de ser un apoyo constante todo este tiempo, van a ser 3 años, y resulta que fue muy divertido en el comienzo porque yo igual trabajaba en casa, ya entonces estaba trabajando en el computador y Renato cada rato con el teléfono, mamá, ¿qué me escribieron acá? Mamá, me llegó un mensaje, léemelo. Entonces estaba todo el tiempo teniendo que leer los mensajes porque no sabía leer. Y Renato siempre tenía una excusa para no leer. Decía, no, mamá, ¿para qué voy a aprender a leer yo si tú puedes leer por mí? Entonces era como, pero hijo, no puedo, tengo otras responsabilidades, no puedo estar todo el tiempo leyéndote. Y un día simplemente estaba muy, muy atrasada con el trabajo, entonces no le leí nada en todo el día. Y se enojó mucho. Y en su colegio estaba en clases online, por el tema de que, sí, Renato estaba en clases online en esa época y por la pandemia. Creo que fue el primer año de pandemia que estaba en primero básico ya aprendiendo a leer. Renato se desconectaba, no le gustaban las clases online, no entendía por qué no podía ir al colegio. Le costó muchísimo entender lo que significaba una pandemia y fue por el fandom. Dije, ya, me dijo, ya mamá, ya no quiero que tú me leas los mensajes, quiero leer solito. Y le dije, ok, va, dale, aquí tengo, te le pasé todo el material que había mandado del colegio para que aprendiera a leer y me dio mucha risa porque hacía las tareas, hacía directos de Instagram haciendo sus tareas. Como, mira, esta es mi tarea. Creo que quedan 2 o 3 de esos directos guardados todavía en sus reels, no sé, por ahí están. De Ren haciendo las tareas. Y las chicas le comentaban, sus seguidores de Instagram, como diciéndole que estaba bien, que estaba mal. Era muy divertido y Renata realmente se dio la tarea de aprender a leer y lo logró en un mes y medio. Y fue como súper como, o sea, yo Wow. llevaba un año diciéndole que aprendiera a leer. En noviembre empezó a, ¿cómo se llama? Leer. No, a tener Instagram, y con un mes y medio de Instagram ya leía y escribía. Sí, Aunque después empezó a hacer trampa la magia del porque fandom. descubrió el dictado por voz. Sí, no. Por ejemplo, Ay, chateaba, sí, lo recuerdo. las niñas le escriben y él contesta por audios o hace dictado por voz. Y creo que ahí, no sé si lo editó o no, una vez subió una foto y yo justo hablé, él estaba haciendo el dictado por voz, de como, no sé, como la foto, ¿no? Una tarde aquí en casa. Y yo justo le hablé y le pregunté, Renato, ¿qué estás haciendo? Entonces, está mezclado como una tarde en casa, Renato, ¿qué estás haciendo? Y ese es el pie de foto. Entonces, ahí me di cuenta que estaba haciendo trampa, que no estaba escribiendo, que estaba usando dictado por voz. Pero fue igual gracioso, porque Renato igual siempre encuentra la trampita para hacer las cosas más fáciles. Todos somos igual que el Rena. Y Eh, contigo igual chatea con varias niñas hasta la fecha. Bueno, él tiene un teléfono, tiene WhatsApp, pero en ese WhatsApp solamente tiene a la familia y a sus primos. O sea, gente que no es de la familia, solo por Instagram, o claro, usa mi WhatsApp, por ejemplo, para hablar contigo, usa mi WhatsApp, o para hablar con otras amigas, claro. No, sí, eso por está bien. seguridad Eso está igual. bien porque sigue siendo chiquito y el fandom a veces, como es lindo, también es Sí. peligroso. Así que está bueno, está bueno. Cuando yo vi la historia de Rena en Twitter, me sorprendió muchísimo y amé de inmediato la historia y todo, porque yo también considero que la música es muy importante y de hecho yo he estado relacionada con la música y los instrumentos desde muy pequeña, entonces sé de antemano que te forma muchísimo y que te ayuda en muchos aspectos y Rena es prueba de eso, básicamente. Ujú. Entonces, la siguiente pregunta es algo que va muy relacionado a la interacción que tuvieron con Louis y a mí me emociona muchísimo porque quiero saber eh, cómo se sintieron, o sea, cuando supieron que tendrían la oportunidad de conocer a Louis en persona, o sea,
¿Qué les pasaba por la mente? ¿Cómo se sintieron? A ver, fue Cuéntanos. un poquito caótico, porque te voy a hacer un resumen bien cortito. Cuando se anunció la fecha de Santiago, me puse en contacto con DG Medios, les mandó el tweet de Luis y les hice saber, cómo se llama, mi curiosidad, si iba a ser posible o no por medio de ellos, que se concretara esa reunión. Y ellos me dijeron que no había problema, me pidieron mis datos, mi teléfono, mi nombre, y que se van a poner en contacto conmigo aproximadamente 2 semanas antes de la fecha. De todas formas, yo ya tenía mis tickets, entonces no tenía problema, tenía tickets para las dos fechas. Entonces dije, no importa, o sea, el tema era ver a Luis en el show, independiente si pudiéramos tener un meet o no. Llegó mayo y déjeme decir, no se comunicaba con nosotros, no se comunicaba a nosotros. Igual, por muchos temas como de hate y temas así, y que yo igual tengo ansiedad, yo me puse candado en mi cuenta de Twitter y en casi todas mis redes sociales, de octubre hasta mayo. Estuve con mi cuenta con candado. Entonces, como una semana antes, me saqué el candado para empezar a preguntar a Dios qué pasaba, porque no me escribían, ya faltaban días y no me confirmaban nada. De todas maneras, por temas de que Renato igual tiene autismo, le cuestan mucho las experiencias nuevas, empezamos a hacer terapia de anticipación. Entonces, desde octubre, ya como, sí, literal, se confirmaron las fechas y yo esa misma tarde agendé con la psicóloga. Y esa misma semana la psicóloga nos recibió, la psicóloga de Renato, le explicamos la situación y empezamos a hacer una pauta para el tema de que Renato tú fuera capaz de enfrentar, uno, un concierto, el ruido, la gente, un lugar nuevo, todas las tareas que teníamos que hacer. Entre medio, como un mes después, falleció el abuelo de Renato. Entonces, al final, la terapia hasta diciembre, con la psicóloga se enfocó en el tema del luto, no en el tema de los conciertos. Pero de todas formas, seguíamos haciendo los ejercicios en casa, evitando usar todo el tiempo los protectores auditivos en la calle, etcétera. Ya, llegamos de nuevo a mayo y déjeme no nos contestó hasta el día martes, antes del show, que era el domingo, y me dijeron, no te preocupes, te tenemos súper, estamos súper como, no me acuerdo exactamente la palabra que usar, que no me tenía muy presente, que tenía muy, muy presente el tema con Renato, así que no me preocupo ahora que me iban a llamar el mismo domingo, que me van a llamar el domingo. Entonces fue como, uy, qué loco, me van a llamar el mismo domingo. Ya, entonces me volvieron a pedir mi teléfono, se los volví a dar. Entonces nosotros igual estábamos como en ascuas, porque nunca nos confirmaron si íbamos a poder ver a Lu o no. Y igual tenían que preparar al Renato por si no, para decepción, que no. Pero el Renato estaba seguro. O sea, yo decía, oye, pero mi amor, recuerda que Luis está trabajando, entonces puede que no tenga mucho espacio. Recuerda que a veces cuando tu papá está trabajando mucho no puede venir a verte y puede pasar lo mismo con Lu. Y el Renato, ay, mamá, no te preocupes. Entonces ya, él llegó el domingo temprano y a las 10 de la mañana nos llamaron de DG Medios, para darnos la mala noticia de que no habían podido concretar nada con Luis, porque según sus palabras, Luis resultó ser un artista eh, inalcanzable, o sea, como poco comunicativo con DG Medios. Entonces fue como, ya, tengo de 10 de la mañana en adelante para preparar a Renato para que decirle que no vamos a poder ver a Luis solo, pero sí lo vamos a ver en el concierto. Ya, entonces nosotros sí vamos, si va a haber Meet, íbamos a ir más temprano, pero yo preferí irme como a las 4 o 5 porque van a ver mis amigas ahí y así evitar cualquier problema. Le dije a la chica de DGM, eso sí, que yo tenía tickets para el show, pero que no eran asientos juntos, eran como 5 filas de diferencia. Si ellos me podían ayudar a conseguir los tickets juntos, o si no, no importaba, porque dije, ya, no importa. Cuando lleguemos al recinto, la persona que esté como en la segunda mejor ubicación, le cambio con ella para que esté más adelante. Además va a querer cambiarse a un lugar más cercano al escenario, así que no hay problema para mí. Igual íbamos a poder entrar al recinto en platea baja. Y me dijo, y la chica de DG Medios me dijo, no te preocupes, cuando llegues al recinto, pide hablar con alguien de DG Medios y te vamos a ayudar con todo el tiro. Y yo, perfecto. Llegué al recinto, algunas Luis nos reconocieron, saludaron a Renato y pedí hablar con alguien de DG Medios. Cuando le expliqué la situación, me miraron como si yo fuera extraterrestre.
fue como súper incómodo. Me dijo que ellos no hacían eso, que ellos no cambiaban tickets, que no, que ellos solamente se encargaban del tema de entrada. Y dije, pero es que me llamaron esta mañana, ¿de qué número? Me hicieron llamar por altavoz a esta persona y nunca contestó. Y me sentí súper incómoda. Rena se puso muy, muy nervioso, se hizo bolita en el piso, literal. Y dije, ¿qué hago? Renato se está alterando, hay demasiada gente en la fila, las cosas no se están dando como nos dijeron. Ya, entonces nos fuimos a dar una vuelta a otra parte del parque, eh, fuimos a comer algo con Renato, un completito, algo así, o un pancho como le dicen en Argentina, para que se relajara, porque estaba nerviosísima por la cantidad de gente en la fila, y además por cómo nos trataron estas dos personas que eran de DG Medios que estaban ahí, y punto ticket, de DG Medios y punto ticket. Entonces fue como, qué lata, o sea, qué onda. Y en un momento Renan me dijo que estaba muy nervioso, que no le gustó cómo nos hablaron, así como que no nos creyeron que nos habían hablado. Y con rato yo le dije, ¿nos vamos o nos quedamos? El Renato me dijo que se quería ir, que no se quería quedar al concierto. Entonces ya estábamos yendo hacia a otra parte del parque, a una salida, cuando sonó el teléfono. Esto era como las 4:30, cuarto para las 5. Y ya, contesté y era la misma persona de DG Medios que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros insistimos mucho y al final Luis aceptó recibirlo, así como backup. Así que vengan acá a tal puerta a las 6 de la tarde para que los ingresemos a backstage. Y yo, ok, y quedé para adentro. O sea, imagínate, me habían dicho que no. Ya nos íbamos, ni siquiera nos íbamos a quedar al concierto porque el Renato se sintió mal, Claro. porque toda la gente mirándonos, que como que estábamos haciendo el ridículo llamando un número que no contestaba. Fue súper incómodo, te juro. Entonces, ya, nos devolvimos. Y me di cuenta que yo tenía una carpeta con cartas de Mutuals que yo quería pasarle a Luis y se me había quedado en casa. Dije, no alcanzo a volver a la casa y volver al recinto. No me voy a arriesgar a perder la oportunidad de ir en backstage. Dije, ya, para matar el rato, empecé a transcribir a mano las cartas que me habían mandado Mutis. Y no Wow. solamente tuve para relajarme, porque estaba muy, muy nerviosa. Y una amiga me ayudó también, que fue como mi personal de apoyo. Yo le dije a la chica de DGM en ese momento que tanto Renato como yo teníamos autismo. Entonces, estos de tantos cambios en un mismo día nos tenían descolocados y que yo iba a necesitar entrar con una amiga que era como una persona de apoyo emocional para que me ayudara. Al principio me dijeron que no y cuando llegamos me dijeron que no podía entrar. Al principio me dijeron que sí podía entrar, me pidieron nuestros números de identificación, nombre completo, teléfono, todo, de los tres. Y cuando llegó la hora de que dejarnos ingresar, nos dejaron ingresar a mi amiga y fue como súper pesada la tipa porque le dijo, ya ustedes sí, tú no. Y fue como, oye, ese tú no, fue tan... Y yo quedé para adentro porque de verdad yo me había relajado porque ya no importa, voy a entrar con la Fran y por último ella habla, yo miro nomás, porque yo ya estaba muy nerviosa. Yo dije, no, o sea, yo ya estaba un poquito mal. Rena estaba muy nervioso, se le caían las cosas Ujú. y, y- porque imagínate, nosotros ya nos íbamos. Y, y justo con una hora de anticipación, haciendo anticipación en tan poquito rato para que sí íbamos a entrar, pero fue como complicado. Es que quizás las personas no se dan cuenta que cuando a una persona autista le cambian los planes 2 veces el mismo día, colapsas. O sea, yo estaba histérica de que Renato le diera una crisis. De hecho, le empezó a dar una crisis cuando estábamos con Lu. Y me da mucha rabia porque si hubiese sido todo más eficiente, Organizado. más tranquilo, organizado, Renato no hubiese tenido esa crisis. Claro. Entonces, porque imagínate una cantidad de emociones que tuvo que Renato enfrentar en tan poco rato. Yo estaba abrumada, Renato estaba peor. Ya, entramos y yo iba muda, como no dejaron entrar. Yo lo único que pensaba, no dejaron entrar a la Fran, voy a tener que hablar yo. No dejaron entrar a la Fran, voy a tener que hablar yo. Qué maldición. Pero no, nos recibió súper bien. El guardaespaldas de Louis, Ben, es un amor. O sea, lo adoro, encantador, paciente. Y él nos contó que él era de California, que hablaba un poquito español porque tenía amigos latinos, entonces algunas palabras las entendía, las contestaba en inglés, Renato le contestaba en español, pero nos podíamos comunicar súper tranqui con él y con la tipa de medios que era como iba a ser de intérprete. Él le trabaja backstage,
Rena pidió un tecito, se lo consiguieron, le ofrecieron, me dio mucha risa porque le ofrecieron de todo, o sea, si quería bebidas, jugos, que había McDonald's, todo. Y Renato, no, yo solo quiero un té, porque se quería calmar, relajar y sentirse con algo que hiciera sentir reconfortado, pero un té de menta. Y no tenían, y tuvieron que conseguírselo por la reina, pero lo hicieron. O sea, eso fue súper tierno de parte del equipo de Lu. Entonces ya Renato se calmó con eso y nos hicieron pasar al otro lado. Conocimos a Sunroom de camino a la parte. Sunroom estaban tomando bebidas, juguitos, mientras que nos hicieron pasar a un salón con un sillón y yo dejé mi mochila y mi mochila era gigante. Me da risa porque se supone que no podías ingresar con tantas cosas, pero yo llevaba juguetes de apego del Renato, protectores auditivos, bloqueadores auditivos. O sea, llevaba todo como si me hubiesen echado de la casa, todas las cosas del Renato. Entonces, como que nada que ver con lo que pedían. Entonces, me iban a ver con tremenda mochila. ¿Qué onda? Trae una bomba, no sé. Me pasé mucho rollo en ese momento porque todos me miraban de repente la mochilota que andaba trayendo. Espera, que Renata se sentó en mis piernas. Ya, listo. Siéntate. Ah, yo también estoy un poquito resfriada. Correcto, para ahí sí. Ya. Que me estaba ahogando. Bueno, entonces entramos ahí y llegó el momento, pues. Y de la nada primero apareció Louis, detrásito venía Charlie. Y ahí fue como el encuentro de los dos. Renato con Luis y fue como súper emocionante. Es que como que siento que yo no alcancé a prepararme lo suficiente para ese momento y me sentí muy tonta, porque estuve 6 meses preparando a Renato, pero yo no me preparé nada. O sea, en ese momento me di cuenta, yo no me anticipé solamente a Renato. Tener a Luis ahí mirándome y así, abriendo los brazos. Es que yo aparte, eh, soy muy... ¿cómo explicarlo? No me gusta mucho que me abracen, no soy muy de contacto de piel, solamente con mis hijos y quizás mi mamá. Y a mi mamá sí la aguanto porque mi mamá es muy catete con abrazarme y se la aguanto. Y a mis sobrinos, sí. Pero otras personas, otros adultos no me gustan. Entonces es como, cuando Luis me miró, yo le di la mano y él me tomó la mano y me tiró hacia él como no, me dijo como que no, como te voy a hacer, solamente te voy a dar la mano. Se me tomó la mano y me jaló hacia él para abrazarlo. Y fue como, ahí creo que se me desconectó el cerebro un rato porque no tengo no sé qué momento después estaba sentada en el sillón, pero también quise darle espacio a Renato con Luis, porque yo sentía que era el momento de ellos y que yo iba como acompañante, como espectadora. Pero cuando me alejé y dejé al Rena y Luis solos en el mismo sillón, Rena se puso a llorar, se emocionó mucho y empezó a entrar en colapso, con el típico aleteo autista que era para regularse. Luis lo abrazó, le tomó las muñecas, le empezó a hacer cariño en las muñecas, empezó a hablarle para entretenerlo, le sacó la cámara de burbujas, le empezó, oh, tu cámara es mejor que la de Charlie, mira, Charlie, esta cámara es mejor que la tuya. Entonces ahí Renato reaccionó, porque el reto dijo, no, no es mejor, porque la de Charlie es profesional y la mía es de juguete. Y el Luis le insistía, no, si la tuya es mejor. Y Renato como que quedó muy descolocado porque, bueno, Renato como toda persona autista, o sea, no todas, pero la mayoría, es muy, ¿cómo se llama? Literal. Entonces, no podían entender por qué Luis decía que una cámara de juguete que ni siquiera sacaba fotos, que solamente lanzaba burbujas, era mejor que la tremenda cámara de Charlie. Entonces, ahí Luis logró como que Renato se calmara y empezamos a comunicarnos. Yo me había sentado en otro sillón, a un costado de ellos, para darles espacio, pero al final me hicieron sentarme con Rara para mantenerlo más tranquilo. Y ahí se me volvió a desconectar el cerebro un momento porque dije, voy a estar tan cerca de Luis, qué nervio, porque estuve reprimiendo mi parte de fan, entonces yo reprimí esa parte, pero de repente me acordaba, oye, si igual yo soy fan, no soy solamente la mamá del Rena, y fue como emocionante. Y Rena dice que tiene como momentos en que se acuerda y otros que no, porque estaba muy nervioso, pero que fue súper lindo que Luis siempre lo abrazara, le hiciera cariñito en la espalda, lo relajara. Fue muy lindo porque nos dimos cuenta que Luis no solamente es una persona, un artista, sino que su parte humana es pero encantadora, es súper atento, te mira a los ojos. Yo tengo problemas con mirar los ojos a la gente cuando hablo, me pongo nerviosa. Y yo me sentía tan mal porque Luis me miraba a los ojos, pero yo no podía mirar los ojos a él. Lo miraba un poquito a los ojos y me ponía nerviosa y tenía que evitarlo.
Entonces, en un momento dije, oh, qué pena, quizás Luis se siente como que incómodo conmigo porque yo no lo puedo mirar a los ojos, pero yo creo que se dio cuenta. O sea, es porque yo creo que cualquier persona que pasa suficiente tiempo conmigo, yo estando nerviosa, se notan mis tics, se notan mis gestos. O sea, tengo el cartel de autista con fluorescente en la frente. Entonces, sí. Entonces, yo creo que él no se sintió incómodo y me pidió, y era muy amable, muy dulce, porque me decía, podemos abrazarnos, sí, después, "Ay, otro abrazo, ya, entonces te pide las cosas. Yo creo que en el primer abrazo sintió mi incomodidad, porque yo le iba a dar la mano y me dijo, como hizo el gesto como, ¿cómo solamente te voy a dar la mano? Y me abrazó. Y yo quedé como tiesa, modo tiesa, con Luis abrazándome, y yo no, atiné como darle golpecito en la espalda, así como, tata, oh, no sé, me sentí como la reina Charlotte en ese momento. Fue como muy incómodo. Ya después, cuando ya entramos en confianza, después de conversar y contarle la historia de Renato, él se emocionó mucho y me pidió un abrazo. Entonces ahí yo dije, ya, sí, ya te voy a abrazar. Y ahí fue cuando le dije que él me trajo de vuelta a mi hijo, que yo sentía que, y yo le dije que no iba a tener vida para agradecerle, porque eso es lo que él hizo. Y yo siento que en este momento, no sé, siento que nos volvamos o no a ver con Luis en el futuro. Yo estoy tranquila porque él sabe lo importante que fue para Renato, y eso era lo más principal para nosotros como familia, y especialmente para mí como igual fan de Luis, que viera cómo había cambiado nuestras vidas, porque Luis cambió nuestras vidas. O sea, si no fuera porque Renato logró comunicarse, empezó a avanzar, a progresar. Por ejemplo, él no escribía, ahora escribe, lee, habla mucho más, ahora no se calla. Pero pasó de un extremo a otro en ese aspecto. Habla mucho con las muti, de la nada les manda chistes, hace sus ejercicios de vocalización. eh, y Luis lo sabe. Entonces eso me siento como que muy, muy aliviada y contenta de que él lo sepa. Porque cuando yo le estaba contando todo lo que había logrado Renato desde que empezó a escucharlo, como que me miraba como que le costaba creerlo. O sea, noté un poco de incredulidad en su mirada. Pero yo le insistía que fue por él. Entonces, el que sepa que fue por él, para mí es súper importante. Súper, súper importante. Para nosotros era eso es lo principal. Y bueno, que Rená pasara un buen rato con él. Fue muy bonito. Eh, Él es encantador. Creo que Renato lo tuvo abrazado casi todo el rato. Y después fueron varios abrazos de saludo, y de despedida fueron unos 2 abrazos más con Rena, también conmigo. O sea, fue muy gracioso porque el primer abrazo fue incómodo y al final terminamos abrazándonos 3 veces. Y fue Qué muy bonito, lindo. Y qué Luis bonito. nos dijo muchas gracias. Eso yo no entendí, pero él me dio las gracias por, por haberle llevado a Rena y porque él lo pudo conocer. Entonces, eso me emociona. O sea, la forma en que me dijo muchas gracias por esto fue como, ¿cómo tú me das las gracias a mí? Ay, perdón, que me emociono. ¿Cómo él me daba las gracias a mí si él hizo todo? Entonces, eso fue muy bonito y quedé como un poquito en shock. Después ya en mi casa, repasando todo lo que pasó, él me dijo gracias por esto, o sea, por llevarla al Rena y todo. Entonces, él es una persona maravillosa. Entonces, entiendo a toda la gente que lo adora, que lo tiene como prioridad, porque Luis es maravilloso y me di cuenta que tiene a su fandom como una de sus prioridades. De hecho, yo le dije que su fandom nos había apoyado muchísimo, que el fandom era maravilloso con Renato. Y él sonrió y me dijo, sí, sí, yo sé cómo son. I know who they are. Sé cómo son. O sea, me lo dijo en inglés, pero no me acuerdo las palabras exactas porque mi inglés es pésimo, lo reconozco. Pero lo dije como sí, sí, como con orgullo, como sí, sí, yo sé cómo son. Y sonreí, así como que no esperaba menos de su fandom, que fueran dulces y amorosos con nosotros. Ya, eso me dio a entender. Y fue muy bonito. Renato de repente se molesta porque no tiene como recuerdos, porque igual estaba muy nervioso. Y, y no sacamos muchas fotos, y yo no quería sacar fotos, eso fue gracioso. Dije, ¿quieren fotos? Y yo, sí, sí, ya, yo les saco fotos a ellos dos. Y yo me corrí, y todos esperaban que yo les pasara mi teléfono para ellos sacarnos fotos, pero yo no, yo no quería una foto, porque me sentía, no me arreglé, porque yo había asumido que no iba a haber Meet,
Entonces yo si no es una cosa importante no me maquillo. Y no me maquillé ese día porque estaba segura que no iba a dormir. Es que yo puedo evitar maquillarme, no me maquillo porque me incomoda tener cosas en la cara. Entonces Claro. tenía la cara de culo más grande. Estaba súper pálida, No, tenía los ojos hinchados porque había llorado un poco cuando tuve que decirle al Rena que no iba a ver a Luis, después que sí lo iba a ver. Entonces estaba como muy, no, estaba hecha en bolsa, no me arreglé nada, porque como fue a las 10 de la mañana que me dijeron que no, dije, ¿por qué voy a gastar media hora, quizá 20 minutos en arreglarme, si mejor voy a invertir ese tiempo en estar con Renato y hacerlo entender cómo son las cosas, que no es que Luis no quiera verlo, sino que está trabajando. claro. Entonces, prioricé mi tiempo en eso. Entonces yo no quería fotos, porque yo ya me había visto en el baño del backstage, que estaba despeinada, mi pelo estaba con mucho frizz, y no, tenía una cara culo increíble. Entonces le dijo, no, ven la foto. Y me insistieron, y yo la miré como, y él hizo así como que no con la cabeza, y él me dijo que sí, y yo, qué buena. Ya entonces le pasé la cámara a la chica de Gmail para que ella tomara la foto, y me senté, pero me senté como líquida, como que dije, ya, voy a salir en la foto, pero voy a salir de tal forma que la voy a cortar para no salir. Y Rena metió la mano. Y Rena metió la mano y ya tenía mi manito. Dije, ya, bueno, no importa, va a salir mi mano y nada más, voy a cortar la foto. Y Luis notó mis intenciones y me miró y se rió. Y va y por detrás, como que se lanzó a mi brazo y me tiró hacia ellos. Y me empezó a hacer cariñitos en el hombro, así como más, para que estuviéramos súper abrazados. Y ese fue un momento muy incómodo para mí porque dije, ¿qué hago con mi brazo? Entonces ya también le hice cariñito en la espalda. Y empecé a hacer lo mismo, como los mismos gestos que le hacía a mi espalda en la suya. Y él le dio risa, porque es que yo no supe qué hacer. Entonces, como, ya, ¿qué hago con mi mano? ¿Sabes lo incómodo que fue? O que es que alguien te abrace y el brazo, ¿qué haces con el otro brazo? Fue gracioso. Fue gracioso y bastante. Por eso con esa foto con una cara de what the fuck, ¿por qué hiciste esto, Luis? Pero él estaba muerto de la risa porque, Igual esa foto es buenísima. porque él quería que yo estuviera en la foto y me Esa agarraba foto del para mí es brazo. buenísima. Él me sujetó porque yo cuando caché que la foto traté de alejarme y dije que salgan 2 o 3 fotos y alguna me borro, en alguna me corto, pero no, pues no, fue imposible porque caché mis intenciones y más me abrazaba. Y yo creo que lo hizo su modo troll. Estoy seguro que lo hizo con su modo troll, porque se dio cuenta que yo no quería, porque cuando hicieron fotos con los tres, yo dije que no, con la cabeza, no. Y el Luis le dijo a la chica que sí, así como bien fuerte, no, que sí, que teníamos que estar los tres. Y yo, pucha, vos, Luis, no quería. Y me dio risa, porque quizás nadie le había Igual rechazado la una foto está foto jamás buenísima. así, pero está Nada, pero buenísima está por buenísima la René, foto. está por René y por Luis, esa cara maquiavélica, porque sabía que yo no quería estar. Y me miraba y se Sí, reía sí, sí, sí. porque él es muy tierno, entonces Está muy... te cuento. Y al día siguiente fue una locura, porque el día siguiente eh, me despertaron llamándome por teléfono con que habíamos salido en la prensa, en las portadas, y yo, ¿qué hice? ¿Por qué? Y era Famosos. por culpa de ese tuit estúpido que hice, pero es que me dio mucha rabia con los medios, especialmente con Cooperativa, que fue el medio que más difundió eso y de lo que se agarraron otros medios para subirle, como que Louis Tomlinson apadrinó a un niño chileno. Y yo, ¿qué? Era broma, no lo apadrinó, porque yo subí esa foto de perfil como acá mi niño con su padrino gringo en modo de broma. Nadie me consultó, nadie me llamó. Solamente de un diario, que era el LUN, el periodista del LUN estaba en el recinto haciendo como la nota de prensa para el medio y me pidió si por favor nos podíamos reunir después de que terminara el show para entrevistarme y yo acepté. Entonces, la única entrevista que yo di real fue la del Loon y ahí escribí como que de broma yo dije que nos apadrinó porque él decía que le pidiéramos cualquier cosa que necesitáramos, porque yo le conté a Luis que no sabíamos si el Renato iba a resistir estar todo el show y que por eso que lo teníamos tickets para Chile, para Argentina, para Paraguay y Uruguay. Le dije, por último, que esté 5 minutos en cada show, pero que pueda vivir la experiencia, ¿cachai? Que se escuche 1 o 2 canciones en cada show, pero que tenga ese recuerdo, porque quizás no va a aguantar más. No sabíamos si iba a aguantar, Nato.
yo todavía estaba nerviosa con eso. Y le expliqué a Luis por qué, porque a Renato le costaba a la gente, le costaba el ruido. Y Luis dijo, no, me dijo, no, no, por favor, me dijo, cualquier cosa que necesiten, háganmelo saber a mí o a mi equipo. No, yo quiero, y él me dijo, yo quiero que lo que yo pueda hacer por Renato, él tenga la mejor experiencia, que sea sus mejores días en mi show. O sea, y me dio a entender como que era un honor para él que el primer concierto de la vida de Renato fuera uno de él. Entonces yo lo encontré como tan tierno y dije, pero, o sea, ¿qué más que podías esperar si Renato eh, lo adora? Entonces era como obvio que iba a ser del concierto que quisiera ir, iba a ser el suyo. Y resulta que salieron estos titulares en la mañana siguiente. Dije, no, ¿qué voy a hacer? Me quiero morir, qué vergüenza. No, no voy a levantar. Yo tenía tickets también para esa noche. Dije, no, los voy a regalar. Qué Che, Kangu, vergüenza que Luis o alguien los vea. Qué vergüenza, van a creer que soy loca, que quiero algo. No, qué vergüenza, yo me quería morir. Pero la cosa es que igual nos llamaron al día siguiente, nos invitaron, nos volvimos a ver. Yo estaba muy nerviosa de que ellos hubiesen sabido todo hasta con la prensa, pero Luis se lo tomó todo a chiste. Me miró ese río nomás. Por su cara me dio a entender que entendía todo y fue muy amable. Y definitivamente yo siento que Luis y René hicieron una colección súper bonita. El segundo día apenas necesitaron a la intérprete porque estuvieron ellos como en su nube, su burbuja, compartiendo. Y fue súper lindo. Ese día sí, yo fui solamente espectadora de cómo ellos compartieron su tiempo. Y yo creo que fue el mejor día, el 16 de mayo. me encantó. Yo creo que Louis demuestra la cercanía. Yo creo que no solamente Reina tuvo de ayuda a Louis, sino que siento que con esta experiencia Louis también pudo aprender de Reina, pudo aprender un poco más, volvió a conocer lo lindo de su fandom. Yo siento que es un golpe a tierra muy lindo que creo que necesitaban los dos. No sé qué opinas Sí, vos. y eso que eh, estuvo súper pendiente de Renato, se dio cuenta que durante el show del 15 tuvimos que hacer un receso, que Renato estaba complicado, tuvimos que ir al baño y se recostó un rato, eh, yo no sabía si irnos o quedarnos. Y al final Renato decidió volver a nuestros asientos y seguir en el show. Y yo no me di cuenta, pero Luis estaba súper pendiente de dónde estábamos y que nos perdimos. Y él sabía más o menos qué canciones Renato no escuchó. Y el otro día hizo que se las tocaran para ¿cómo se llama? La prueba de sonido y le dijo que ese era un Ya, show privado exclusivo para él, solo qué para Renato. bonito. O sea, imagínate, o sea, yo con lo que había pasado el domingo, yo ya estaba pagadísima con todos los regalos que le dio, con todas las palabras bonitas, cómo se quedó a jugar con Renato. Lo apuraron, lo fueron a buscar 2 veces, que ya era hora de hacer la vocalización. Estaba Helena y los escuchaba. Ajá. Eh, y Renan le dijo, no, es que yo en tu CD encontré en la carátula que había un mensaje secreto. Y el Luis dijo, ¿en serio? Sí, ya. Y se pusieron a buscarlos, como si... Es que Renato como que tiene la tendencia a ver como eh, en el caos, siempre Renato logra ver algún mensaje secreto o algo raro, y se los iba mostrando a Luis, y Luis lo felicita, hoy sí los encontraste todos, eres muy inteligente. Y yo lo miraba nomás como, uy, como engaña a mi hijo, pero no importa. Pero se quedaron ahí, o sea, y todos le hacían gestos de que se tenía que ir, y Luis no los pescaba, cabeza con Renato revisando la carátula de Waltz. Me imagino todos los otros tratando de ser profesionales y Louis Sí. tipo, no, No, yo no, estoy acá. no, increíble, o sea, imagínate que cuando nosotros salimos de la reunión con Luis, ya Sun Room iba a terminar, y Luis no había ido a vocalizar todavía. Entonces mucha gente dice que el show se atrasó, y yo dije, ups, ya sé por qué se atrasó. Ambos se volvieron muy conocidos en el fandom después de ese encuentro. ¿Nos podrían contar 3 cosas positivas y 3 cosas negativas de esto en sus vidas? Ya, 3 cosas positivas primero, sí. Definitivamente la primera, yo creo que fue el ser adoptados, perdón, por parte del fandom, que han sido un apoyo constante, o sea, han sido súper importantes y a nivel que la psicóloga de Renato dijo que de verdad habían sido fundamentales en los avances de Renato, porque Renato no solamente tenía como
inspiración en la música de Louis, sino que un montón de personas que constantemente le escribían, le mandaban mensajes y lo saludaban. Y lo hacían ver como que él de verdad importaba, porque Renato tuvo algunos problemas en un colegio que estuvo, en el que una persona, una adulta, le dio a entender que las personas con autismo como él no servían para nada más que para trabajar en servicios como Subway y cosas así. Y Renato realmente creía que él no iba a servir para nada más. Entonces sintió tanto apoyo que fue en ese tiempo en que logramos que eliminara esa idea de su cabeza. Entonces ya va una cosa importantísima, el apoyo. Segunda cosa súper positiva, sentirnos acompañados en este camino, que más personas estuvieran pendientes de los progresos de Renato, de cómo iba avanzando, cómo eh, estaba mejorando en todos los aspectos. Era el cariño, la compañía. Y la tercera y la más obvia es saber que Luis nos conoce, que nos reconoce y que es una persona muy dulce y que nos dejó bien dicho que esperaba volver a vernos, seguir en contacto. Entonces, eso fue muy bonito porque, no sé, yo tenía entendido que otros meets solo eran eso, conocer a la persona, compartir el momento y ya luego seguir con las vidas como normalmente, pero él nos dijo que no nos quería volver a ver, que esperaba que siguiéramos en contacto y eso fue como súper bonito, que él sintiera que como que de verdad quería que volviéramos a vernos. Entonces eso es súper, súper bonito. Yo creo que esas tres cosas, la compañía, el cariño y Luis. Y las cosas negativas podrían ser el hate, nos llegó mucho hate, mucha envidia. Pero no en mucha cantidad, podría decirse que de 100 mensajes, 5 eran de hate, pero esos 5, increíblemente, no sé por qué, pero te hacían como eclipsar un poco tanto cariño, porque me costó mucho a mí entender por qué alguien podría tener tanto rencor hacia un niño como Renato. Me costó mucho entenderlo. El segunda cosa negativa podría ser un poquito la ansiedad que me provocaba que tanta gente estuviera pendiente de nosotros. Y la tercera cosa negativa, no, creo que solamente esas dos cosas, como la ansiedad que me provoca ahora, me provoca tener tanta atención en nosotros y el hate. Pero, y en vez de otra cosa negativa, yo agregaría una cuarta positiva y que yo creo que es súper, súper importante que muchísima gente quiso saber sobre autismo, preguntándonos, queriendo saber los procesos, las terapias, los procesos diagnósticos. Y eso nos dio la chance a Renato y a mí de, a través de TikTok, empezar a compartir un poquito esa parte de nuestras vidas y hacer difusión autista, pero más que nada compartiendo material de otras personas que se dedican a hacer difusión, a hacer contenido autista porque igual por nuestras vidas, por nuestras terapias, trabajo, yo no tengo suficiente tiempo para hacer contenido de calidad sobre autismo. O sea, lo que yo les puedo compartir son nuestras experiencias, pero al mismo tiempo darle difusión y espacio compartiendo eh, personas que sí se dedican con más profundidad al tema. Y ha sido súper bonito y por ser reconocidos a nivel, por lo menos país, como personas con autismo que hacen difusión que se nos consideren algunas actividades oficiales y que eh, tener como esa difusión, por lo menos acá en el país, fue súper importante para el tema de la ley autista que salió hace poquito en abril. Entonces, son cosas bonitas, ¿no? En marzo creo que salió en abril. Entonces, yo Genial. creo que eso ha sido como lo más bonito. De hecho, teníamos preparado hacer una pregunta respecto a eso, de si el alcance que les había dado el fandom y Louis como tal, creen que les había servido para difundir el aspecto autista, pero ya nos dimos cuenta, ya la respondieron. Así que, Bueno, Renato creo que como todos sus primos, él tenía como el deseo de ser influencer. Y para mí, que no sé, quizás soy muy cuadrada, para mí una persona que es influencer lo es porque destaca en algo en su vida y no solamente por querer tener fama y atención. Entonces a Renato le costaba mucho entender
que yo no veía como influencers, algunos youtubers que él seguía o que les gusta, porque yo solamente veo que entretienen, pero no cambian vidas. En cambio, hay personas que sí cambian vidas, que sí vale la pena seguir o aprender de ellos, personas que hacen difusión sobre enfermedades, sobre ecología, sobre, no sé, veganismo, por ejemplo, o animalistas, que sí te enseñan y te dan como, inspiran a que tú los sigas o sigas sus ejemplos. Entonces tuvimos esta discusión con Renato mucho, hasta que él me dijo, ya mamá, entonces yo quiero ser influencer autista, quiero que la gente aprenda sobre autismo conmigo. Y sí, y así lo hemos hecho. Y claro, Renato no siempre tiene ganas de hacer TikToks, o pueden pasar meses sin que subimos nada, o solamente subimos edits o cosas del fandom que también nos gusta, pero ha sido súper bonita experiencia, porque yo creo que si se nos da esta oportunidad y este nivel de atención, que sea algo provechoso. Y yo creo que lo más bonito que hemos logrado ha sido el tema de Copec, que hicimos un TikTok destacando cómo sus trabajadores fueron muy atentos con Renato y no le impidieron organizar los estantes mientras estábamos atrapados en un taco, y cómo Copec reaccionó, o sea, el Pronto Copec, que es el negocio que está en ese servicentro, invitándonos ¿cómo se llama? Como a instruirlos un poquito en cómo hacer sus espacios, sus locales más inclusivos y más cómodos para personas neurodivergentes. Entonces, eso yo creo que ha sido lo más bonito que se ha logrado, o que hemos logrado nosotros como TikTokers, podría decir. Pero, Como TikTokers. Me encanta. porque siento que igual tener 55.000 seguidores es una responsabilidad. Yo no sé si estoy muy chapada antigua, igual yo ya tengo 40 años. Entonces, para mí, la gente famosa era famosa porque destacaba en algo importante, o porque podía hacer, entregar un mensaje bonito, algo bueno. Entonces, nuestro mensaje es ese, como que normalizar el autismo. No es que sea una moda, simplemente es explicar, por ejemplo, que la primera persona con autismo sigue viva, tiene 87, 89 años, porque el autismo como una condición separada de otras recién se aisló hace 90 años. Claro. Entonces, obviamente, en esos 90 años se ha avanzado mucho en detección, diagnóstico y tratamiento. Pero eso quiere decir que mucha gente que no tenía acceso al tratamiento hace 100 años porque no existía el diagnóstico, ahora sea más fácil. No es que somos moda, simplemente se nos reconoce, se nos diagnostica y podemos tener una vida más cómoda a través de adecuaciones. Claro. Entonces, No, para yo creo nosotros es que, súper importante eso. claro, yo creo que el mensaje que dan es muy lindo, y me alegra que vayan por ese camino y creo que hay muchas personas que siempre están dispuestas a informarse. Eh, entonces es muy bonito, el algoritmo de TikTok ayuda mucho eh, Sí, con esas cosas. Entonces, yo creo que respecto al tema del autismo y todo lo que se habla de información y el camino que están llevando por ese lado, recién empieza y yo creo que el fandom va a estar ahí para apoyarlas mucho. Ahora sí, la última pregunta. ¿Tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a la música como Louis? De mis sueños es... te cuestan. ¿Qué? Creo que no tengo sueño. Bueno, es que Ay, no Renato, tienes sueños. es que un tiempo Renato quiso dedicarse al modelaje. Sí. Pero a mí no me gusta ese mundo del modelaje infantil, así que dije que no. El Renato estuvo muy molesto conmigo un tiempo, pero Quería ser modelo como Harry y Rena, así salir en las portadas. sí. Es que Renato fue mejor, que lo veía como algo fácil. Solamente pararse, modelar y no tener que hablar, no tener que hacer. Pero después tuve que explicarle y empezamos a seguir modelos de TikTok que explicaban que es un trabajo súper extenuante y súper agotador, y que hay que tener un control del cuerpo y de las expresiones muy grande, que él no tiene. O sea, las cosas como son, mi amor. Sí. Entonces, y además que tiene una tía que se dedicó al modelaje y igual fue como muy complicado para ella,
Entonces decidimos que no, a menos que cuando ya esté más grande él decida seguir ese tipo de camino, sí. Pero yo creo que Claro. Renato tiene mucho talento para música, para tocar piano y canta un poquito igual. Y, A ver cuándo nos hace y un también sé concierto. tocar muy... Esto no. Pero también tengo experiencia tocando los bongos. Percusión. Ah, mira si Sí, terminas piano, tocando en la banda de Louis. pero también a Renato le gusta mucho el diseño, crear cosas. Sí, y animar cosas. Diseño y animación le gusta mucho. Y también Wally. Wow. Ah, sí. Tal vez en un futuro estudie diseño. Podría ser. Sí, lo que pasa es que igual Renato le ¿Te costó. gustaría ir a la universidad, Rena? ¿O no? Ah, Habla más fuerte, corazón. O sea, Lo que pasa, bueno, a Renato lleva muy poquito tiempo aceptando que puede hacer muchas cosas. Porque como cuando era más pequeño, una persona en el colegio le dijo que los niños como él solo servían, le dijo literal, solo servían para trabajar en una cadena de comida rápida. Renato le creyó. Entonces, sacarse esa idea preconcebida que tenía que las personas autistas solamente servían para trabajar en comida rápida ha sido súper difícil. Fue muy difícil al principio. Eh, que entendiera que no claro. fue un comentario agradable, que fue un comentario despectivo cuando él pensó que le estaban dando la solución a su vida o como le estaban hablando del futuro. Renato estuvo como 2 años dibujando sándwich, porque él quería después diseñar sándwiches bonitos para cuando trabajara en una tienda de comida rápida. Entonces, esto de tener sueños y querer qué fuerte. hacer más cosas le ha costado. De hecho, lo tenemos que repasarlo con la psicóloga constantemente, porque imagínate Creo tú que ahora va teniendo a esa idea. pensar mucho cuáles son sus sueños. Sí. Lo que pasa es que cuando esta profesora se lo dijo, él pensó que era algo bueno y no nos mencionó nada hasta meses después y que ya no podíamos hacer nada para enfrentar a esta persona por una denuncia o algo. Ya habíamos sacado a Renato de ese colegio porque ya había terminado el ciclo ahí, pero costó mucho, tuvimos que llevarlo a terapia para que se sacara esa idea de la cabeza. Y, y no, costó casi 2 años, imagínate, o sea, de verdad, hay personas adultas que no se dan cuenta el peso de las palabras con niños y cómo eso puede quizás hasta marcar su futuro. Porque Renato de Claro. repente, de verdad me dice, no, mamá, no tengo sueños, porque no se permitió soñar, porque pensaba que no se podía permitir soñar por ser autista y que solamente podía trabajar en comida rápida. Entonces recién se está abriendo al Es mundo muy y es fuerte. algo cuidador, sí, sí, Es muy fuerte, pero ay, me pide mi primito chiquito. ¿Mm? sí. Pero ahora dime qué te gusta, cuéntale a las niñas qué te gusta hacer. Me gusta dibujar. ¿Te gusta dibujar? ¿Le hiciste algún ¿Sí? dibujo a Louis? Varios. Y se los llevó y dijo que estaban muy bonitos. Renato le hizo un regalo como súper personalizado a Luis. Le entregó una hoja completa de blog así eh, con diseños para regalárselos como para la merch, para que Y también para lo de la banda. sí, quería como logos. Qué bonito. Le hizo, diseñó logos, diseñó muchas cosas con relación para él como merch o como para la banda. ¿Y alguno lo vio reflejado en Y se lo algún hizo a lado? mano, no hasta ahora. Bueno, Es pero que más encima nunca se Renato era sabe. su proyecto secreto. Era su proyecto secreto y Rena me dijo que eh, no me dejó sacarle fotos porque era un proyecto secreto. Así que no tengo fotos, solamente tenemos algunas prácticas que hizo Y también los recuerdos. y Renato dice que tiene los recuerdos de cuando lo hizo y que sueña con que Luis use sus diseños alguna vez. Ah, entonces podemos decir que ese es tu sueño, Rena. Que Louis use los diseños. Sí. O ser diseñador tú mismo. O animador.
o animador. Sí, Otro embajador igual. animador. Claro, Entonces, todo puede posiciones ser. para el Igual, Sí, o abuelo. sea, Rena básicamente puede hacer cualquier cosa porque tiene muchos talentos. O sea, toca instrumentos, dibuja, anima. O sea, yo creo que Rena en cualquier ámbito se puede desarrollar muy bien. te vamos a Sí, contratar en entonces nuestro canta, podcast Renato cuando seamos canta. famosas. Sí, a la Lu le mandó un extracto de una canción una vez. ¿La Lula? A la Lu. Sí, Entonces, sí, yo creo Ay, que no tiene, sé. y sí. Entonces, Renato hace muy poquito se está dando cuenta de todo lo que es capaz de hacer. Y eso es algo que estamos reforzando como familia todo el tiempo. Porque igual sigue, no sé si se dan cuenta, pero mencionó que puede trabajar en Wallis. Wallis es una hamburguesería que es su hamburguesería favorita. Entonces todavía sigue un poquito aferrado, sin soltar la idea de trabajar en comida rápida. Pero de a poquito se van agregando más sueños, más cosas. Porque igual, imagínate, una persona eh, quizás neurotípica eh, está adaptado a cambiar de idea, pero una persona como Renato, como yo, que se ha como creído una idea eh, o una norma durante muchos años, cuesta muchísimo soltarla. Así que estoy segura que en un momento Renato igual va a terminar trabajando en comida rápida solamente porque ya lo tiene asumido. Yo creo que cuando adolescente para juntar dinero para otras cosas, pero que no sea su meta final. no, seguramente va a poder hacer muchas cosas porque es muy chico todavía y la vida es muy larga, así que va a poder hacer todo lo que él quiera. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos por venir al podcast. Supongo que las chicas van a dar su propio mensaje, pero de mi parte Y muchas gracias es muy bonita por su invitarme. historia, la historia de ambos. Yo creo que inspira a muchas personas. A mí particularmente me inspira mucho y creo que a todas las personas que van a escuchar esto también. Así que es muy bonito y dejaron muchos mensajes importantes que yo creo que no solamente nosotras, sino todos los que escuchen esto van a estar pensando y analizándolo después de haberlo escuchado. No sé si alguna quiere decir algo con Yo respecto a quiero algún mensaje, algo, agradecer, Andrea Belu. yo quiero agradecer por aceptar la invitación porque podrían haber dicho, no, no queremos. Así que les doy las gracias y para que más gente conozca su historia, si es que no sabían quiénes son Kangu y Rena, aquí lo tienen en el podcast. Y no sé si Andrea quiere decir algo. Bueno, ustedes ya dijeron básicamente todo, pero nada, agradecerles por tercera vez, por haber Gracias. aceptado y por habernos contado esta bonita historia. Yo la verdad me emocioné mucho y me parece muy bonito de su parte que puedan seguir utilizando sus plataformas para construir un bonito mensaje y transmitirlo a las demás personas y que sean conscientes de su historia. Y nada, también para las personas que nos escuchan, espero que les haya gustado este episodio y que se hayan divertido y se hayan emocionado igual que nosotros. Yo quería saber si ustedes quieren mandar algún saludo a alguien, algo, decir Ah, algo. yo creo que nuestro lema que ha sido eh, en nuestro TikTok, que mucha gente ve el autismo como una tragedia, entonces que deje de ver ese lado negativo del autismo como si fuera un castigo divino, una enfermedad. Igual se puede estar feliz, a pesar de cualquier adversidad. Y otra cosa, que también demostrar que ser fan o tener a alguien como Louis como ídolo no es infantil, no es inmaduro, no es cosa de adolescentes hormonales, sino que puede ser de cualquier persona con la capacidad de apreciar el talento de una persona y que deje de infantilizarse tanto el tema de ser fan de la música, especialmente, porque es divertido como se normaliza y no se molesta, por ejemplo, hay quienes son fan del rock, pero sí que somos fan del pop, de otro tipo de música o de Louis que viene de una banda. Y yo creo que lo más importante para nosotros es demostrar bueno, se puede ser feliz independiente de cualquier condición que te ponga la vida. Y dos, que Luis Tomlinson es el mejor ídolo que la vida nos puso en el camino. Y que siempre voy a estar agradecidísima de haberlo conocido y honrada de que él nos considere como para volver a vernos en algún momento. Eso lo siento como
lo más bonito que me han dicho. Eso de, es que los espera ver de nuevo soon, fue muy tierno. Aunque creo que es una muletilla de Louis, eso de decir soon. ¿Algo que decir, Renatito? Sí. Am, pan con mayo. Bueno, déjalo. Quería decir algo. Me encantó, me encantó, Pero me en encantó. cuanto a Ahora lo vamos a ir todos a bonito, gritar con Luis. Luis es el Eh, mejor británico que he conocido en mi vida. el mejor británico. Posiblemente de la Muy bien, historia. y sí, posiblemente en toda tu historia. No, de la historia. Ya. me Y, encanta. y- Bueno, otra vez y bueno, gracias. También le voy a decir gracias en nombre respecto- de Ana, Ana Sofía y Lizzy Soap, que son todas las chicas del equipo del podcast, que algunas no pudieron estar por la universidad, otras se encargan de la edición y de redes, pero todas, literalmente todas estaban muy felices de que ustedes fueran la inauguración de este especial. Cada 28 vamos a estar entrevistando gente que haya tenido interacción con los chicos o que haya escribido alguna historia. eh, Bastantes cosas así. Entonces, haber empezado con una historia tan linda nos da muchas ganas de seguir y nos pone mucha emoción al respecto. Así que bueno, ahora hago el cierre, nos vemos a todos en el próximo especial. Recuerden que todos los domingos hacemos Hablemos de Wandy, donde contamos los updates de lo que pasó en la semana. Y los miércoles de por medio, cuando podemos, subimos el Nada que ver con nada, donde hablemos de básicamente nada que ver con nada. Así que estamos en Twitter, Instagram, TikTok, como siempre, y los capítulos se suben a Spotify y también a YouTube. Así que nos vemos en el próximo especial o en el próximo capítulo de Hablemos de Wandy, o por donde sea que nos vean. Bye. Bye. Ya, ok.